Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, estamos en La Voz del Derecho, en Deporte al Derecho, un programa que trata temas jurídicos en el ámbito deportivo. Nos acompañan Rafael Alonso desde La Coruña, España, que ya debe estar lloviendo mucho, porque estamos en noviembre, Santiago Cadavid desde Medellín, que allá hace un buen clima, y desde Bogotá, bastante frío hoy, Andrés Charria. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece interesante, porque me parece que son las bases, porque son las bases de cualquier disciplina jurídica, y es ley aplicable. Es decir, uno siempre que quiere desarrollar algún campo jurídico, pues dice, bueno, ¿qué tengo que leer? Habrá que empezar leyendo la Constitución, seguramente, en cualquier país, pero existen una serie de normas articuladas, normas especiales, normas generales, pero además en el deporte, y seguramente vamos a hablar del fútbol, pero en general se puede extrapolar, hay reglamentación tanto nacional como puede haber continental, en el caso del fútbol y creo que el básquet, y de muchísimos, hay muchísimas confederaciones panamericanas en Sudamérica y internacional. Entonces, es fundamental tener claro dónde estamos. Yo tengo un profesor de procesal civil que decía que siempre que uno iba a un centro comercial grande, tenía que ir a un sitio donde decía, usted está acá. Y creo que este es usted está acá, por acá tiene que empezar. En Argentina, no tenemos nada en Argentina, pero en España, en Colombia, y yo siempre he pensado que en Argentina es como un híbrido, hay varias formas de abordar el derecho deportivo. Hay leyes especiales, hay leyes generales. Tengo entendido, y Rafa nos irá a decir ahora, que hay una nueva ley que está tratando de cambiar aquella que desde el siglo pasado está caminando. Santiago, Rafa, los oigo. Don Andrés, muy buenos días. Un gusto estar compartiendo con usted nuevamente. Saludo también para todos los televidentes y a Rafa allá en España. Igualmente, saludo desde España para Colombia y para toda la gente que nos ve y nos escucha desde muy diversos lugares, que me consta. Bueno, Rafa, empecemos por lo que yo sé, porque a veces cogeo en conocimientos, pero cuando empezamos en el tema de derecho deportivo siempre mirábamos, no sé si por buena, porque realmente uno había que leerla, pero no sabíamos mucho y había que tocar el tema de cláusulas de rescisión, pero hablábamos del decreto 1006, que era una ley especial de deportistas profesionales, si no estoy mal, y que creo que lo cambiaron. ¿Eso en qué va, Rafa? Sí, el decreto 1006 es un reglamento que se aprobó en 1985 y que es una norma de derecho laboral, porque regula una relación laboral especial que es la de los deportistas profesionales. Tenemos un estatuto de los trabajadores que viene del año 80, ahora ya tenemos un texto refundido, y lo que sería el equivalente a vuestro Código Sustantivo del Trabajo, y eso se aplica supletoriamente. Y después tenemos las relaciones laborales especiales, y entre ellas una es la del deportista profesional, porque tiene ciertas características que lo hacen especial. Esa norma no se ha modificado. Lo que se ha modificado es la ley del deporte en general, la que regula el fenómeno deportivo en sí. Nosotros, en una pirámide normativa, en el derecho deportivo español, tenemos en la cúspide la Constitución española. Y la Constitución nombra al deporte en dos ocasiones. Una primera para decir que es obligación de los poderes públicos promover el deporte, y una segunda cuando se reparten las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, porque España está organizada territorialmente en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, que son las de Ceuta y Melilla.
y se establece ciertas competencias son del Estado y ciertas competencias las pueden asumir en exclusiva las comunidades autónomas. Pues el deporte se vuelve a citar ahí para decir que es una de las materias que pueden ser asumidas en exclusiva por las comunidades autónomas. Y todas ellas lo hicieron, y por eso ya desde los años 80, porque nuestra Constitución es del año 78 y los estatutos de autonomía empezaron a aprobarse pues, en el 81, los primeros años posteriores a la Constitución. En los años siguientes, todas las comunidades autónomas, las 17, las últimas que tardaron, lo hicieron hacia el año 2000, aprobaron su propia ley del deporte, regulando la organización del deporte en su territorio, pues estableciendo la regulación de las federaciones deportivas, de los deportistas, de los técnicos, de los árbitros, la forma de organización y el régimen jurídico de los clubes deportivos, el régimen disciplinario, sancionador, todo este tipo de cuestiones se regula en cada comunidad autónoma en una ley. Y el Estado, en principio, no tiene competencia sobre el deporte. Sin embargo, existe una dimensión nacional del deporte, porque en todas las divisiones o categorías más altas de todas las modalidades se disputan competiciones de ámbito estatal. Así que para regular tanto las federaciones que han de regir ese deporte como las ligas profesionales, allá donde existen, que pues durante muchos años solo fue el fútbol y el baloncesto masculino, y ahora ya tenemos también el fútbol femenino con su propia liga profesional. ¿Dónde se regula todo eso? Pues en una ley del Estado. Tuvimos una primera ley postconstitucional que fue la ley 13/1980. Le siguió a los 10 años la ley 10/90, que hemos convivido con ella durante 33 años casi, y desde finales del año pasado, casi llegando al final del año, se aprobó una nueva ley, que es la ley 39/2022 del deporte. Y esa es la ley nueva que tenemos ahora en España, que regula el deporte en general. Una de las principales novedades que trae consigo es el cambio de recursos en la disciplina deportiva, que hasta ahora en España siempre había sido una función administrativa que hacían las federaciones, la ejercían por delegación de la administración, y por eso después había unos recursos en vía administrativa al Tribunal Administrativo del Deporte, pues se llama administrativo porque era un órgano de administración, y de ahí se pasaba a la jurisdicción contencioso-administrativa, que son los tribunales que revisan y controlan la legalidad de la actuación de las administraciones públicas. Bueno, pues la nueva ley cambia ese sistema y lo sustituye por un sistema de función privada del régimen disciplinario, con lo cual los deportistas y clubes sancionados van a poder elegir a la hora de recurrir entre acudir a la jurisdicción civil, ya no a la contencioso administrativa, o a un sistema extrajudicial de resolución de conflictos que aún está por reglamentar y constituir. Y mientras no se reglamente ese sistema, seguimos todavía con el sistema antiguo de la disciplina deportiva, aunque ya hay una ley nueva que lo regula de otra forma, pero estamos en un periodo transitorio todavía con el régimen disciplinario antiguo. Esa es la introducción que os dejo para que, por ejemplo, Santiago nos pueda poner de manifiesto las principales semejanzas y diferencias en el régimen legal colombiano con este panorama que acabo de describir así por encima. Antes de que entre Santiago, es un lío. Son muchísimas, hay muchísima norma por ahí expandida en el gran mundo español. No me parece tan sencillo. O realmente, pues para un español que ha estado ahí seguramente es, pero desde el punto... Sobre todo lo dices en relación con las leyes autonómicas y las leyes... Sí. Claro. Ese es donde se dan la mayor parte de los problemas. Claro. Bueno, pues sobre todo con las licencias, porque normalmente la licencia de la Federación Autonómica puede ser habilitada
por la Federación Estatal y te sirve para competir a nivel nacional, pero tenemos muchos deportistas que están inscritos con el equipo dependiente que compite a nivel autonómico y luego pueden ser subidos para jugar con el equipo de mayores, el equipo principal, a nivel estatal. Esa es una... tenemos... Sí, Dale. perdona. No, es que una de mis críticas, siempre que vienen mis alumnos a decirme que quieren hacer una especialización en Derecho Deportivo, la principal crítica que yo hago al estudio en España es que acaban aprendiendo mucho sobre la Federación Vasca de balonmano, que eso pues debe ser muy interesante para los vascos y para los que hacen balonmano, pero pues no sé qué tanto tiempo haya que dedicarle a eso. Esa es una de las grandes críticas que yo tengo cuando me preguntan dónde estudio. Y cuando uno empieza a ver esa maraña de normas, me parece que es complicado, pero no te interrumpo. No, solo iba a apuntar para terminar que hay categorías, las categorías más bajas del nivel estatal suelen tener varios grupos y normalmente cada grupo ya no lo gestiona la propia Federación Española, sino que tiene delegada la gestión de ese grupo de la competición a la Federación Autonómica. Y eso sí que lleva a muchos juristas a confundirse y pensar, bueno, pues como en este grupo de la tercera categoría nacional solamente compiten, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, equipos gallegos, y esto designa los partidos y tal, la Federación Gallega, pues entonces se aplicará la ley autonómica, la ley del deporte de Galicia y no la ley estatal. Y voy a hacer los recursos siguiendo esta ley o voy a invocar un artículo de esta ley. Bueno, pues no. Si la competición es de ámbito estatal, se aplica la ley del Estado. Y no lo que podría uno pensar por el origen de los equipos intervinientes y de la federación que colabora en la gestión, aunque lo haga por delegación de la española. Es decir, que si alguien nos oye acá y necesita algo en España, que te llame a ti. En ese sentido, sí. No hay nada que hacer. Santiago. Bueno, aquí nosotros compartimos algunos principios. Evidentemente, pues una gran diferencia es que nosotros sí tenemos un Estado central, entonces, pues podríamos decir, al menos en principio, que son las mismas leyes para todos. En cuanto al deporte, nosotros contamos aquí con la Ley 181 de 1995, que es, por así decirlo, la ley que vertebra lo que se llama aquí el Sistema Nacional del Deporte. Entonces es una ley que según cada ente territorial que compone el Estado, el nivel nacional, nivel departamental y luego está el nivel municipal, hay unos organismos pues, públicos y privados que están encargados de ejercer determinadas funciones de cara al fomento del deporte, que es, por así decirlo, el precepto inclusive constitucional que motivó pues este nuevo sistema, porque es una ley también post-constitución. Nuestra constitución es de 1991, es una ley del 95. Entonces acá tenemos unos organismos públicos y otros privados. Entonces, público a nivel nacional, tenemos el Ministerio del Deporte, que es nuevo como ministerio, realmente tiene unos 4 años. Antes era un departamento administrativo que es similar a un ministerio, pero no con la misma representación y fuerza desde el punto de vista político, y es el encargado pues, de trazar la política pública en materia del deporte en Colombia y de ejercer lo que se llama la inspección, vigilancia y control de organismos deportivos, que son pues funciones que a veces es una zona muy gris donde, bueno, ¿qué puede hacer el ministerio? ¿Cuáles son sus límites? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Hasta dónde no puede llegar? Luego, a nivel departamental, pues tenemos los entes departamentales, que vendría a ser el equivalente, los departamentos serían como sus estados. O ¿Comunidades autónomas? Las comunidades autónomas, exactamente. Mucho menos independientes, muchísimo menos independientes. No, muchísimo menos. Digo, es como en cuanto a división territorial. Que más puede parecerse, sí. Exactamente. Los departamentos, pero muy ligados a lo que es el Estado central, ¿cierto? Y luego están los organismos municipales que rigen en las ciudades y ya los municipios como en el orden más bajo, que en su jurisdicción territorial pues son las encargadas de también organizar y registrar algunos organismos deportivos, los clubes municipales, otorgar
los actos administrativos que los vinculan al Sistema Nacional del Deporte. Eso en cuanto a lo público, y en cuanto a lo privado, pues tenemos, por así decirlo, a nivel nacional, el Comité Olímpico Colombiano, luego están las federaciones nacionales, luego están las ligas, que serían el equivalente a, no equivalente, lo más parecido a una federación autonómica, que nada que ver, vuelvo y digo, esto solo como referencia por división territorial, pero no tienen la misma capacidad legislativa. Y luego a nivel municipal están los clubes aficionados, los clubes promotores y los clubes profesionales, que digamos, pues cada uno también tiene su sede en un municipio, pero estos últimos pues sí tienen una inspección, están más controlados por el ente central, específicamente el Ministerio del Deporte. Luego digo que es una ley que vertebra porque acá en Colombia pues sí tenemos una dispersión normativa en cuanto a deporte bastante complicada, creería yo, porque tenemos esa ley, luego los decretos reglamentarios y un montón de normas del sistema anterior. Tenemos normas vigentes todavía de 1984 que todavía se supone que están vigentes y que deben tener efectos. Tenemos una norma compilatoria que es el decreto 1085 del 2015, que lo actualizan cada 3 meses, porque entonces nos enfrentamos a las leyes, los decretos, pero luego el ministerio te saca resoluciones y te saca unas circulares sobre cómo esas famosas circulares, que a veces uno dice, bueno, pero esto, ¿en qué rango normativo está? ¿Qué jerarquía? ¿Qué preferencia en cuanto a la aplicación la tengo? Y a veces es una locura. Y aquí hay un proyecto de ley que viene cursando desde hace algunos años como para modernizar el sistema deportivo en Colombia, unificar y de pronto suprimir algunas leyes que están por ahí, que a veces a uno se le olvidan, que inclusive existen. A eso le sumamos el régimen disciplinario también. Entonces coincidimos principios con España. Creo que acá hay una menor intervención, un poquito, porque tampoco es que sea tan desconectado, acá hay mucha intervención, pero no se habla aquí del concepto de función pública delegada como es en España, aunque de facto pudiera parecerlo, pero podríamos decir que acá se ha respetado un poco más esa autonomía de los organismos deportivos desde el punto de vista privado. Eso, como hay grandes rasgos, lo que tenemos acá en Colombia. Y a nivel laboral decir que no tenemos norma especial. Es el Código Sustantivo del Trabajo, que aplica a todos los trabajadores, y ya acá, como lo hemos hablado en otros programas, pues se trata de compatibilizarlo a veces con ciertas maromas, ciertos malabares, con esas normas federativas que ya rigen los deportes, y tratar de que todo eso pueda coexistir, sabiendo que no siempre es pacífico. A mí, yo en ese sentido soy más amigo de que no haya normas específicas. Una norma laboral del deportista profesional me parece que es odiosa, y entre otras cosas no creo que la Corte Constitucional la mire con buenos ojos. A mí me gusta más utilizar el Código Sustantivo del Trabajo. Lo que pasa es que eso implica más trabajo para quien va a estudiar la norma, porque tiene que saber derecho laboral. Mientras si tiene una ley, pues está allí, pero esas son discusiones que normalmente yo pierdo porque todo el mundo quiere una ley del deportista profesional. A mí me parece que no es necesario. Y entre otras cosas, porque con nuestros grandes congresistas, dejarle, seguramente Rafa no sabe quiénes son, pero dejarle la actividad deportiva a un tipo como Roy Barreras, pues prefiero seguir con lo que tengo. Pero bueno, entonces digamos que ya tenemos el marco general, pero quiero empezar a hablar de cómo se integran con la normatividad deportiva internacional. Hablemos FIFA, hablemos Antes FIBA. De eso, Andrés, Dale. me gustaría hacer una pregunta porque me ha llamado la atención. Si no he entendido mal, entonces las federaciones colombianas se dividen territorialmente en ligas. Sí. Es decir, las ligas es el nombre que reciben las divisiones territoriales de las federaciones colombianas. Exacto. Liga de Caldas, sí. Liga de Antioquia. Hay 2 ligas adicionales, Bogotá, y una que eso viene de nuestros antepasados militaristas, Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas. Con ese término se hace referencia a un ente con personalidad jurídica, sí. No a una competición, ¿verdad? Es un ente. Sí, exactamente. Es un ente que organiza competiciones pues, dentro de su jurisdicción territorial. Pero es lo que me resulta más llamativo, porque claro, nosotros tenemos tan interiorizado que hay otro tipo de federaciones más pequeñas, las autonómicas, integradas en las españolas, y el término liga
solo lo usamos para un campeonato, para el deporte profesional, claro, para la asociación que forman todos los clubes que en ese momento concreto participan en una competición profesional. Y de hecho van cambiando los miembros. Ha sido lo que más, me ha resultado más llamativo. Y antes de que entremos en el ámbito internacional, Andrés, y porque haya un poco de debate, yo sí que veo necesario, ves, en cambio, que haya una norma laboral especial para los deportistas, porque hay ciertas especificidades que harían muy difícil casar la naturaleza de la relación laboral del deportista con una regulación general del trabajo. Lo he dicho en otros programas, por ejemplo, en España el derecho laboral, que es tuitivo de los trabajadores, tiende a su protección, busca que la regla general sea el trabajo indefinido y que el trabajo temporal sea la excepción. Y en cambio, en el deporte profesional, el deportista necesita que su relación laboral sea temporal, por defecto, claro, porque si no, tendría un derecho de retención el club sobre él y se le coartaría su progresión. Y otra diferencia sustancial también relacionada con lo mismo es que un trabajador ordinario puede causar baja voluntaria en cualquier trabajo sin tener que indemnizarle nada a la empresa, salvo, por ejemplo, que haya un pacto de permanencia porque la empresa le ha pagado unos estudios, una formación, pero tiene un tiempo determinado. En cambio, en el deporte, un futbolista, un jugador de baloncesto profesional, si causa baja voluntaria para irse a otro club, tiene que indemnizar con la famosa cláusula de rescisión, y eso también sería incompatible con la regulación laboral especial. Por lo tanto, aunque solo sea para prever esas especialidades y decir que en todo lo demás regirá supletoriamente la legislación laboral general, yo sí veo necesario que una norma contemple ese régimen singular. Lo que pasa, Rafa, es que yo sí, no, todas las profesiones tienen especificidades. El corredor de bolsa, no sé, hay muchísimas, cada una tiene especificidades claras que harían que cualquier actividad requiera una ley, y a mí no me gusta. Pero hay otro tema, y es, por ejemplo, el tema del contrato a término indefinido, que en Colombia también, y cada vez es más latente, se busca que sea la relación laboral a término indefinido la que prevalezca, pero nada obsta para que, si las partes lo quieren, acuerden contratos a término fijo. Pero además, eso también se soluciona muy rápido con el tema de la inscripción. FIFA, y yo tengo por ahí algún fallo, no me acuerdo dónde, pero lo dice, usted puede tener un contrato a término indefinido. Lo que no puede es retener al jugador. Entonces, si el jugador firma un contrato a término indefinido, pues se puede ir en cualquier momento. Yo creo que hay otras soluciones más que decir, acá vamos a poder, los trabajadores profesionales de deportes de conjunto, para no hablar fútbol, en el momento en que se podrán pactar una cláusula en la que se calcule de antemano la indemnización. Eso no pasa 5 minutos por un análisis de constitucionalidad por igualdad. Pero normalmente, y se pide y se quiere que se haga, a mí no me parece que sea necesario, porque repito, todas las actividades tienen especificidades y hay unas todavía más específicas. Repito, el corredor de bolsa, el piloto de aviación, pues, y no me gusta que los políticos metan la mano es decir, tienen tal cantidad de cosas donde han hecho barbaridades en el deporte, es decir, son tan obtusos que traen una ley del dopaje que es francamente odiosa con el ser humano y la implantan acá. Yo sí prefiero que no. Pero bueno, entonces ahora ya tenemos un plano donde hay autonomías, ligas de fútbol, deportista profesional, Real Decreto, la ley 181, cada uno por su lado. ¿Y cómo lo integramos con la reglamentación? Porque eso no es legislación, la reglamentación específica de cada uno de los deportes. Porque ya sabemos que hay unos reglamentos FIFA que bajan, unos reglamentos FIBA, unos reglamentos de judo. La mayoría de los deportes chicos básicamente adoptan de manera directa. Pero ¿cómo es en España? Y ahorita nos dirá Santiago cómo es acá. Bueno, desde el punto de vista internacional,
aparte de que obviamente todas las federaciones españolas han de estar integradas en las correspondientes federaciones internacionales y a su vez las autonómicas han de estar integradas en las estatales y todas ellas tienen que adaptarse a las mismas disposiciones que rijan en esa modalidad, tenemos al menos dos especialidades muy significativas. Una es que en los Pirineos, entre España y Francia, tenemos un país muy chiquito, que es el Principado de Andorra, que tradicionalmente siempre ha tenido muchos lazos con España. Bueno, pues tenemos la previsión expresa en la ley del deporte de España. Hay una disposición adicional que se dedica a los clubes de Andorra, ya la había también en las leyes anteriores, que establece que los clubes del Principado de Andorra pueden afiliarse a las federaciones españolas y se rigen en cuanto a la constitución y funcionamiento por lo que establezca la legislación andorrana, no lo que obligue la legislación aplicable, pues, por ejemplo, en Cataluña, si se afilian a la Federación Catalana para participar a nivel autonómico. Es una especialidad y, por ejemplo, ya hay equipos andorranos en los máximos niveles. El Andorra de fútbol está ya en la segunda división, que es una categoría profesional, y el Andorra de baloncesto ha competido también en la Liga ACB, que también es competición profesional. Y después tenemos otra novedad en la ley que se acaba de aprobar hace menos de un año, y es que siempre ha habido una tradicional reivindicación de la participación internacional de las selecciones autonómicas, es decir, de las selecciones representativas, esas federaciones que existen en cada comunidad autónoma, particularmente en el caso de las federaciones de Cataluña y del País Vasco, que siempre se han significado como las más reivindicativas en este ámbito de participación internacional. Incluso a finales de los años 90, cada comunidad autónoma en su propia ley establecía la posibilidad de la participación internacional. Eso dio lugar a recursos ante el Tribunal Constitucional diciendo que eso invadía competencias que eran exclusivas del Estado en materia de relaciones internacionales, y después de una larguísima espera el Tribunal Constitucional dictó sentencia diciendo que no eran inconstitucionales si se entendían de esta manera, es decir, que no se podía participar directamente, que no podía ser contra España, que tenía que estar autorizado, etcétera, etcétera. Bueno, pues la ley que tenemos ahora, que al principio no decía nada sobre el tema, cuando se hace la última votación y llegan las últimas enmiendas y se tiene que lograr el apoyo parlamentario de algunas fuerzas políticas, se ha introducido una disposición que, un nuevo apartado, al artículo 48, que prevé que si la Federación Internacional lo contempla, porque son mayoría las federaciones internacionales que solo reconocen como federaciones miembros a las que son representativas de territorios que a su vez se corresponden con estados reconocidos por la comunidad internacional, pero que como hay algunas que permiten que sean miembros asociaciones que no coinciden con un estado, si la Federación Internacional lo permite, podrá haber participación de selecciones autonómicas, bien porque se trate de una modalidad con un especial arraigo social o histórico en la autonomía que se trate. El caso que se ha puesto, por ejemplo, ha sido en la pelota vasca en el País Vasco, no hay más que el nombre que tiene la propia modalidad, o bien en el caso de que la Federación Autonómica hubiese sido miembro de esa Federación Internacional antes incluso que la Federación Española, algo que, si no estoy equivocado, sucedió, por ejemplo, en el caso del sur, que la Federación Vasca fue miembro antes incluso que se constituyese una Federación Española. Son un par de cuestiones que os quería comentar por la importancia que tienen en relación con la participación internacional y que se encuentran en nuestra legislación deportiva española. Aquí ese tema de la integración funcional es interesante, tiene sus zonas grises como todo. Digamos que acá uno podría aplicar un principio y es que las federaciones nacionales
podrán incorporar sus principios y los preceptos de las federaciones internacionales en todo lo que no contravenga directamente la legislación colombiana. Porque en cuanto a estructura y funcionamiento de los organismos deportivos, hablemos concretamente de las federaciones, las leyes nacionales sí tienen muchas disposiciones que regulan su estructura, ¿cierto? Cómo están conformados, cómo va a admitir los miembros, cómo va a estar estructurado el órgano de administración, qué disposiciones deben tener los estatutos, o sea, te da como un esqueleto que sí o sí tienen que cumplir, y luego también te da otras normas referentes al funcionamiento. O sea, cada cuánto te tienes que reunir, esto aquí incorporando ya principios de las asociaciones civiles, de las reuniones ordinarias anuales, entonces por lo menos una vez al año te tienes que reunir. Esa reunión anual debe tratar unos puntos específicos, debe aprobar los estados financieros, hacer las respectivas elecciones. La convocatoria para esa reunión también está expresamente regulada, su anticipación, las formas en las que se debe hacer. Entonces sí hay un montón de cosas que los organismos deportivos, repito, basándonos acá en las federaciones, que son ese vínculo con el mundo internacional más directo, deben acoger eso. De hecho, aquí, Rafa, cuando hay una reforma estatutaria, el Ministerio del Deporte la debe aprobar en caso de federaciones deportivas y para el caso de los clubes profesionales. Aquí también. Bueno. Ahí voy a hablar de inspección, vigilancia y control, pero dejemos que... Exactamente. Y en los clubes profesionales había una zona también que había como una disparidad de criterios entre la Superintendencia de Sociedades y el Ministerio del Deporte, porque, por ejemplo, el Ministerio obligaba a los clubes, o está obligando a los clubes, a incorporar aspectos organizativos como de federaciones o entidades sin ánimo de lucro, que es lo más similar a los clubes, que casi todos son sociedades anónimas. Solo hay 2 clubes profesionales de los 33 que no lo son. Y eso era un tema, ya se solucionó y digamos ya se dio que, bueno, prima la norma especial para clubes profesionales, son las normas comerciales, el Código de Comercio prima, y eso pues por fortuna liberó una discusión porque me estaban obligando a mí a manejarme como si yo fuera una federación, algo que no tiene pues ningún sentido. Entonces ya cumpliendo todo eso, y el Ministerio del Deporte en cuanto a lo estrictamente deportivo te da el aval, te dice bueno, te la valgo, o te hace unas observaciones, o si no te dice nada en 60 días se supone que es un silencio administrativo positivo, entonces tácitamente aceptaron tu proyecto de reforma, y ya de ahí, cumpliendo con eso, lo de la Federación Internacional que puedas incorporar, pues ya ahí queda cierto ámbito de libertad, pero sí es muy importante cumplir a cabalidad con esos temas que creo yo que hoy en día son anacrónicos. Yo creo que todos estos procesos se pueden actualizar, se pueden simplificar, pero pues tenemos esas mismas normas vigentes de hace 40 años y son las que tenemos que acatar. Pero en cuanto a integración, ese es más o menos el proceso o la dinámica, con algunas discusiones, que por ejemplo, para ya terminar, en cuanto al deporte profesional, la ley del deporte te dice, será el ejercido con deportistas bajo remuneración, conforme a los lineamientos decretados por la Federación Internacional. Entonces, por ejemplo, el caso del fútbol, FIFA tiene un criterio de digamos, para considerar un jugador profesional o no, ¿cierto? Que, digamos, gane más de lo que deba invertir en su práctica. Pero, por ejemplo, la Federación Colombiana de Fútbol no utiliza ese criterio para determinar quién es profesional. Aquí dice, es profesional el que gane un salario mínimo. Y tampoco utiliza el primer criterio, porque FIFA dice un contrato escrito, y acá hablan de contrato de trabajo. Contrato, sí, digamos, contrato escrito. Pero mira que ni siquiera una remisión legal a las disposiciones de la Federación Internacional, y aquí no la tenemos tampoco. Entonces ahí va encontrando uno como ciertos vacíos o ciertas incongruencias. Claro que sí. Bueno. Y hay puntos de fricción continuamente, y en especial con el fútbol. Ya sabemos que en FIFA es un principio rector el que no haya injerencia política en sus asociaciones miembros. Pero claro, en todos esos países
donde la legislación deportiva es muy intervencionista y puede la administración controlar, por ejemplo, el proceso electoral de las federaciones, como sucede en el caso de España, seguir más lejos, porque esta nueva ley ha dicho que la disciplina deja de ser pública, pasa a ser privada, pero que en cambio el control electoral no, eso se mantiene público. Entonces, ¿qué pasa? Que FIFA, cuando un poder político interviene en un proceso electoral de uno de sus asociados, amenaza inmediatamente con la exclusión de todas las competiciones internacionales y de la membresía de esa asociación miembro. Lo hemos visto en multitud. En África es de todos los días. No solo en África, en Grecia. Es que la FIFA es selectiva con eso. Claro, porque fíjate que acá en tema de elecciones, acá no pueden repetir más de 2 periodos. Y nunca han dicho, es que hay una... Se puede limitar por la máximo 3 periodos. Y, por ejemplo, para las reuniones ordinarias de las federaciones, que es donde muchas veces se eligen, tú por ley tienes que citar también al Ministerio del Deporte y al Comité Olímpico Colombiano. ¿Eso es intervención o no? Ese concepto de intervención sería para otro programa, pero es interesante porque FIFA es selectivo con eso. Absolutamente selectiva. Ellos no tienen problema en decirle a Kuwait, yo lo desafilio, pero con España no se meten. Ni siquiera con Colombia. Acá que hemos hecho tal cantidad de cagadones, no son capaces de meterse. Sí. Y otro ejemplo más que os iba a poner, el de las transferencias internacionales de menores. FIFA tiene un criterio de prohibición general, salvo que estés en alguna de las excepciones. Es verdad que cada vez se va flexibilizando más y aperturando las excepciones, pero, por ejemplo, las federaciones autonómicas españolas se encuentran con que su legislación o incluso los parlamentos de sus territorios les instan a dar licencia a cualquier menor que esté empadronado en el territorio. Y la Federación Autonómica se encuentra entre la espada y la pared. Dice, por un lado tengo al poder político que me obliga a dar licencia a este chico, y por otro lado tengo a la Federación Internacional y a la Federación Española que me dicen que no lo puedo dar hasta que la comisión de FIFA no lo autorice. Y eso es una situación que es absolutamente insostenible para las federaciones autonómicas y que es otro ejemplo de fricción entre la normativa internacional y la legislación aplicable a la federación de que se trate. Bien, ya para terminar tengo una pregunta, sé la de Santiago, pero se la voy a hacer a los dos. Son los temas de las convenciones colectivas. FIFA busca, siempre estamos en fútbol, pero hay otros deportes en España, básquet, que haya una negociación al menos bipartita, jugadores-clubes. Y a través de FIFA, que no es un sindicato, pero acá quieren hacernos creer que sí, porque no existen sindicatos internacionales que yo sepa, buscan que haya un sindicato que negocie con, no sabemos bien si con la federación, con los equipos, con un delegado de los equipos, pero se trata de hacer una actividad más armónica entre la patronal y los trabajadores. En España, tengo la primera pregunta y es muy puntual. Yo creo que acá va a ocurrir una cosa que solo va a ocurrir en el fútbol, es que va a haber un sindicato de hombres y un sindicato de mujeres. Es decir, temas que en derecho laboral fueron superados hace por lo menos 60 años. Yo nunca había oído hablar del sindicato de pilotas de aviones o el sindicato de profesoras. Acá parece que va a haber un sindicato de mujeres y creo por lo menos que en España hubo una negociación con las mujeres nomás. Me gustaría saber eso. Sí, bueno, en España tenemos sindicatos incluso en competiciones en las que no hay liga profesional. Por ejemplo, además de fútbol, baloncesto y fútbol femenino, tenemos convenio colectivo de fútbol sala, de balonmano, de ciclismo, y eso lo ha negociado tradicionalmente las asociaciones de deportistas de esos deportes, pero cada vez se meten más los sindicatos tradicionales, porque ven que hay un interés mediático y está ahí. Y hay dinero. Y luego tenemos futbolistas ON, que yo no sé si en sus estatutos está abierto a todos, pero que es el sindicato por excelencia de las futbolistas del fútbol femenino, efectivamente. Es absurdo. Pero bueno, creo que no está limitado. Es decir, que si un futbolista varón quiere asociarse a ese sindicato,
creo, tendría que verlo, pero creo que podría hacerlo, que no hay una discriminación por razón de sexo, aunque en la práctica sea mayoritariamente femenino. Acá, Santiago, ya para terminar, yo sé la respuesta. Aquí no tenemos convenciones colectivas en el deporte. De hecho, aquí en Colombia solo hay 3 deportes con deportistas profesionales: fútbol, baloncesto y béisbol. En el fútbol es un tema pues que en los últimos años ha sido más álgido, ha sido más sensible. A Colfutpro, que no era sindicato como tal, que es como el miembro de FIPRO aquí en Colombia, ya se constituyó como sindicato y han estado pues ejerciendo ciertos mecanismos para tratar de forzar una negociación. Yo eso lo veo embolatado por tema de intención y por tema de viabilidad legal también, porque es que, mire algo, acá esas negociaciones se les ha acomodado el visto bueno, como que bueno, siéntese, pero más porque se adoptan directrices de la OIT y digamos acá lo han ido ¿directrices o recomendaciones? Recomendaciones. Claro, bueno. Pero si usted se ponía a ver, Andrés, por ejemplo, acá, la única negociación colectiva que está expresamente regulada en la ley es la de los sindicatos de empresa, no la gremial, por ejemplo. Entonces, ha habido la de los pilotos, hay algunos antecedentes, pero es un tema más como de analogías y irlo llevando así. Pero en el fútbol estamos acá, en el fútbol profesional, creo que es el momento donde más, hablando un poco de la perspectiva de la agremiación, más cerca han estado de algo así, pero de cara al futuro yo veo mucha neblina en ese panorama. Vamos a ver cómo termina. El tema tiene una corrección, perdón, es FUTPRO, el sindicato que quería decir, no futbolistas son, y he confirmado que sí, que está exclusivamente formado por mujeres. Es absurdo, es absurdo. En pleno siglo XXI es absolutamente absurdo. Pero acá, y ya para cerrar, ha habido algunos intentos, que seguramente ni siquiera las federaciones conocen, de un colectivo de deportistas, de hacer una convención colectiva. Evidentemente, no hay un sindicato porque no hay contrato de trabajo, pero yo sé de 2 colectivos de deportistas que han querido sentar a la federación a negociar algunas cosas. Es muy difícil, porque al final, y ya voy a terminar yo, es que el deporte no lo regulan, ni participan, ni opinan los deportistas. Uno ve cualquier asamblea, cualquier comisión, cualquier cosa, y lo único que no hay son deportistas. Entonces siempre es bueno también, aunque hay que hacerlo bien y no como lo está haciendo FIPRO, que me parece muy mal, muy torpe, pero sí creo que sería bueno. Bueno, yo no sé si quedó claro, yo no lo tengo tan claro. Lo tengo claro porque después de 20 años de darme contra las paredes y de no creer mucho de todas estas reglamentaciones, pues es lo que tenemos en España y en Colombia. Rafa y Santiago son mucho más expertos que yo en esos temas y lo maneja muy bien. Repito, el tema de España, para quienes vayan a estudiar, no es que sean malas las especializaciones, pero al final para un colombiano, para un argentino, acaba uno aprendiendo una cantidad de cosas que desde el punto de vista intelectual son interesantes, pero no creo que le sirva mucho a un colombiano saber cómo funciona la Liga Vasca de pelota vasca. Pero bueno, está bien. ¿Sabes algo, Andrés, con eso? Mira, yo te lo digo por experiencia. Yo hice el máster, va a ser ya 4 años que lo acabé en la Universidad Europea. El máster mío era el oficial, no era un título propio, entonces yo, por el tema de acreditación, pues sí era obligatorio y una buena cantidad de legislación española. Al principio ese tema a mí me preocupaba, pero yo ya que lo veo en retrospectiva, yo digo, a mí me gustó más así, o al menos de la forma que yo ejerzo, me aportó mucho. No tanto, sí, una que otra especificidad de España seguramente me quedará solo como anécdota, pero primero, nuestros sistemas son similares, o sea, sí, no es un idioma completamente distinto. Y segundo, yo creo que es muy importante, y eso es un error que comete mucha gente, si es que esto se puede interpretar como consejo de la gente que quiere dedicarse a esto, a ser abogado en el deporte. Esto no es una burbujita como que yo me dedico a esto y entonces ya me voy a desentender de las leyes nacionales y yo solo trabajo con el reglamento FIFA y ya no. Eso cree mucha gente y eso es una mentira como una catedral. Esto es derecho deportivo. Esto es derecho. Pero por eso yo creo que no se necesita ni un código del deporte. Esto es derecho y el derecho es uno. Entonces,
el haber estudiado y siempre teniendo como esa necesidad de asimilar la legislación ordinaria, yo creo que eso, pues, a mí me parece que aporta, o sea, te da un panorama, creo yo, correcto para ejercer esta profesión. Habrá el que no le guste y que diga, no, yo solo quiero litigar FIFA y TAS y de entrada, y si le da, pues bueno, pero no me parece que sea, creo que es una buena experiencia igual conocer. Parafraseando al doping, es similar. Es similar. Es similar. Bueno, colegas, Rafa, Santiago, qué pena, no le tengo mucha fe a esta maraña de normas. Al final nos toca sentarnos con 3 y 4, pero ustedes realmente lo manejan de manera majestuosa. Un abrazo, colegas. Espero tener algo menos gaseoso para la próxima semana. Ya se nos va acabando el año, pero yo creo que no, de pronto no paramos, hacemos 2 o 3 acá y los... Pero quedó bueno el programa. Quedó bueno. No, quedó muy bueno. No. Cero lío. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Feliz día. Abrazos.